Hola compañeros de la materia Control Estadístico de Procesos. En esta ocasión voy a traerles a ustedes el tema de muestreo por aceptación, ya para finalizar lo que hemos venido trabajando. Aquí vamos a tener varias cosas en cuenta y es que el muestreo por aceptación es un tema que nos permite en las empresas determinar si los lotes, normalmente vienen en lotes las cosas, están buenos o malos, aplicando los conceptos estadísticos, algunos conceptos estadísticos, diseñando un plan de muestreo y haciendo uso de herramientas como las Militar Standard, que pues están desde los años 50, que les va a permitir al empresario definir rápidamente si está bueno el producto o malo, digamos a la persona de control de calidad. Entonces, aquí hay que analizar cuándo se pueden aplicar los temas de muestreo, eh, cómo están configurados los lotes, cuáles son los indicadores más usados, qué es el AQL, o sea, el nivel aceptable de calidad y estas cosas, y qué es o cómo se utiliza la Militar Standard. Eso es lo que vamos a utilizar en este capítulo, entonces arranquemos. Vamos a definir primero lo que es un muestreo, lo que es el muestreo, en qué consiste básicamente. Como su nombre lo indica y como ustedes lo habrán visto en otras materias, en otros conocimientos, el muestreo básicamente es utilizar la estadística para saber si tomando una muestra de una población completa, que en este caso serían las piezas, se toma una muestra y esa muestra representa ese lote o ese grupo de piezas que estamos analizando. Si esas muestras que se están analizando cumplen ciertas condiciones, podemos decir que el lote también las cumple y entonces podemos aceptarlo o rechazarlo según sea el caso. ¿Dónde se puede aplicar este muestreo? Básicamente hay dos cosas que toca analizar. Una es que el muestreo lo pueden aplicar cuando la cantidad de productos que llegan es demasiado grande. Por ejemplo, usted está en una empresa que requiere, qué sé yo, miles de partes, tornillos, supongamos. Entonces usted no va a ponerse a inspeccionar todos los tornillos, sino que usted inspecciona una cantidad razonable de tornillos que represente el lote de tornillos que le trajo su proveedor y los revisa. Y si estos tornillos cumplen las condiciones, básicamente usted puede decir que ese conjunto de piezas cumple y entonces de esa manera todo el lote va a cumplir para que usted pueda entregarle a producción esos tornillos. Básicamente es eso. Lo mismo puede suceder no con solamente la recepción de materiales, sino también con la producción de los mismos. Yo estoy produciendo, no sé, muchas unidades de algo, se imagina usted dulces, suponga que ustedes producen dulces. Entonces una fábrica de dulces, que aquí en Colombia pues hay muchas fábricas de comestibles y este tipo de cosas, o galletas, o digamos alimentos. Entonces usted, ¿qué debe hacer? Pues usted no se va a poder aprobar todos los paquetes de dulces. Usted toma una muestra de algunos dulces y les hace unas pruebas, la cantidad de azúcar que tenga, por ejemplo, el tamaño, digamos una prueba en donde una bacteria o un reactivo reaccione con el dulce para mirar cuánto tiempo puede soportar el dulce en ser abierto para así determinar las fechas de vencimiento. Y puede aplicar así en la parte productiva, ¿verdad? También aplica, por supuesto, en partes ensambladas, por ejemplo, digamos, usted está ensamblando computadores, celulares, qué sé yo, algo tecnológico, muebles, pues usted no todo lo tiene que inspeccionar, puede inspeccionar algunas unidades que representen ese lote. Pero entonces, aquí viene una pregunta ahí, ¿qué es un lote? Entonces, el lote, como podemos llegar a definir, digamos si estoy hablando, no escribiendo tanto allá o con un PowerPoint, un lote es un grupo de productos o de materiales que tienen las mismas características. Vamos a hablarla desde el punto de vista de producción, por ejemplo. Usted encuentra que un lote de productos viene identificado con el lote, por ejemplo, los medicamentos. Usted ve el medicamento y dice lote número tal. Ese lote identifica, o ese producto que está ahí, con ese numerito de lote, está identificando que que hay muchos productos que vienen con ese mismo lote. Lo que quiere decir es que hicieron digamos, vamos a poner así, bidones o marmitas a granel, y obviamente es una mezcla homogénea, y envasaron un poquito en cada uno de los frascos, ¿no? Y ese lote se representa. ¿Para qué sirve ese lote en producción y en calidad? Básicamente el lote sirve, está identificando la fecha, tiene una trazabilidad, es decir, que nos podemos llegar a devolver
se supone que el que fabrica ese lote tiene los registros de con qué materiales se hizo, cuándo se hizo, cuáles fueron las condiciones del proceso con que se estaba haciendo, con qué persona lo hizo, por qué máquina pasó, ¿sí? E inclusive puede llegar a determinar de qué materiales, los materiales pues son siempre los mismos, la fórmula, pero de dónde provenían y de qué lotes de materias primas se hizo ese lote que estamos mencionando. Entonces usted está hablando de, por ejemplo, crema dental, entonces viene con un número de lote. Entonces no fue que salió con mucho flúor, por decir algo, y eso daña los dientes, ya el flúor exagerado daña los dientes. Entonces van a revisar y el lote número tal tiene ese problema. Entonces, ¿qué lo pueden hacer también? ¿Para qué sirve? Para ir a retirar de los almacenes, para avisarle a los clientes que les entregó ese lote, oiga, retiremos, vamos a reemplazar ese lote, supongan que yo fuera una empresa de crema dental, vamos a reemplazar ese lote porque tiene mucho flúor, ¿sí? Porque hubo un niño que se enfermó de eso, o cualquier cosa de esas y reemplazan automáticamente el lote. En la vida real eso ha sucedido y no voy a mencionar los casos, porque como este video es público, pues obviamente no queremos meter a las empresas aquí, pero han sucedido casos de esos. Y entonces, ¿qué hace la compañía? Le toca ir a retirar el lote. Es fácil porque simplemente se le pone una carta a un comunicado a los clientes y dice, tal lote tiene problemas, y ellos pues simplemente van a bloquear ese lote y después lo vamos a poder reemplazar. Entonces, todo eso es el concepto del lote. ¿Sí? Un conjunto de productos que cumplen ciertas características. Ese es el tema. Entonces el muestreo por aceptación, el muestreo, lo que llamamos el muestreo, es básicamente tomar de ese lote una muestra, puede ser de una cucharada de una olla, se toma, se prueba y si se hacen ciertas pruebas y si pasa, podemos llegar a decir que el lote cumple o no cumple. También hay un tema que ustedes pueden definir como el nivel o digamos por muestreo, la cantidad. Por ejemplo, si un lote tiene 12.000 unidades, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es que de las 12.000, tomo, por ejemplo, a inspeccionar, si se puede y la capacidad nos da, entonces tomamos 400, ¿sí? Y de esas 400, si el 10% está defectuoso, automáticamente rechazo el lote. Entonces, ¿cómo sería? 12.000 piezas es el que está compuesto el lote, 12.000 litros, supongo usted, aunque en los litros se maneja diferente, bueno, 12.000 piezas más bien. Toma 12.000 piezas, que es lo que viene en el lote, usted ahí toma 400 y las va a inspeccionar, si tiene la capacidad de hacerlo, decimos, las inspecciona, y de esas 400, si 4 salen mal, o sea, el 10% de la muestra o el 1% de la muestra, si 4 salen mal, podríamos rechazar el lote. Eso es como un plan de muestreo. Y eso se puede diseñar de acuerdo a unos criterios estadísticos. Sin embargo, hay herramientas que nos van a permitir, digamos, facilitar el cálculo. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar varios tipos de aceptación, ¿no? Cuando estamos haciendo la recepción de los lotes. La primera de ellas se llama, que no tiene inspección, muchos autores la denominan cero inspección. Cero inspección, es decir, que no se hace ninguna inspección, se supone que el lote viene perfecto y simplemente vamos a aceptar lo que nos llega y a suponer que todo está bien. Eso se usa cuando viene el material muy certificado, ¿sí? Ya que usted conoce mucho a ese proveedor y nunca ha tenido un problema, pues usted lo puede usar de esa manera, simplemente yo acepto y lo paso, digamos, derecho, pero sin inspección. Sin embargo, la norma ISO 9000 es clara y dice que uno como cliente debe inspeccionar, hacer una pequeña inspección de lo que los proveedores le entregan y no confiarse de la certificación. Eso lo dice la norma. Sin embargo, pues hay empresas que se podrían aceptar así o ciertas cosas y ciertas no. El otro extremo, que depende también de la cantidad, es inspección al 100%. Esto está cero, inspección al 100%. ¿Qué es inspección al 100%? Aquellas compañías o procesos productivos donde tenemos la capacidad, los medios técnicos y el tamaño del lote nos lo permite, de revisar uno por una de las piezas. Se puede también hacer, ¿sí? En el caso donde yo laboro, que es una de las empresas donde asesoro, que es empresas silenciadores, pues básicamente, como la cantidad de piezas no es tan alta, o sea, la cantidad de productos no es tan alta, o sea, se fabrican silenciadores para un carro Chevrolet, por ejemplo, entonces se hacen 500 al mes, pero 500 en un mes, aparte de mezclar otros productos, significa que
cada producto va pasando por una mano, o sea, uno le va echando la soldadura, el otro lo va puliendo. Eso significa que a medida que voy haciendo la producción, puedo ir inspeccionando el 100% de las piezas. Entonces, en ese caso, al inspeccionar 100%, simplemente estoy asegurando que todo el producto va a salir bueno. ¿Es costoso en algunos casos? Sí. Suponga usted que, como le digo en un ejemplo de, necesito 20.000 tornillos. Yo no voy a inspeccionar los 20.000 tornillos. No se puede. Sí, a menos que hubiera una máquina que lo hiciera. Hay un caso especial que voy a analizar y es el tema de los billetes. ¿Sí? Billetes de... Los billetes, la moneda. Pues obviamente hay máquinas que en los bancos que el tipo pues se podría inspeccionar una a una, pero hay máquinas que ayudan a eso. La maquinita que, donde coloca el cajero, eso ya le inspecciona y le rechaza los falsos. O el mismo, hay máquinas de eso porque recuerden que cuando se va a ciertos centros comerciales, pues usted tiene que meter el billete o en las universidades mete el billete para pagar, pues la máquina le va a inspeccionar. Entonces ese es el caso del 100%. Aplica solamente cuando hay la capacidad y que la cantidad de unidades es fácil de inspeccionar y no requiere mucho costo, ¿no? O en algunos casos que es obligatorio. Eso también sucede cuando el 100% sucede cuando hemos tenido problemas, un proveedor ha tenido problemas. Entonces yo prefiero inspeccionar el 100% de lo que me entrega porque de pronto más costoso sería que yo esté haciendo el producto y haber aceptado el material y rechazarlo después. Entonces en ese sentido puedo hacer una inspección 100%. Esta figura de este libro de control estadístico y Six Sigma dice que es un muestreo por aceptación, entonces por atributos. N es el tamaño, N grande es la población completa, N es el tamaño de muestra aquí abajo, pequeñito, y C es la cantidad que yo puedo aceptar de productos defectuosos. Entonces, por ejemplo, determina el tamaño del lote, ¿sí? Por ejemplo, el que decíamos, 12.000. Selecciona un tamaño muestra, por ejemplo, 400, el que estábamos diciendo. Se inspeccionan todos los artículos, o sea, los 400 se inspeccionan. Se obtienen C, o sea, por ejemplo, 4, puede ser o menos defectuosos. Si se obtienen 4 o menos, acepto el lote. Pero si se obtiene un quinto defectuoso, rechazo el lote. Entonces, eso es un plan de muestreo básicamente, ¿no? Ese es un plan de muestreo por aceptación. Lo encuentran allá en el libro que les estoy mencionando y que hemos trabajado todo este tiempo. Hay ese tipo de cosas en la inspección se puede trabajar así. También eso se llama el muestreo por aceptación, pues es básicamente, no está en el extremo de cero inspección, pero tampoco está en el extremo de 100% inspección. Un plan de muestreo lo que ayuda es a reducir los costos en la inspección y en cierta manera una confianza de que todo se inspeccionó. Hay una cosa también, unos errores en conceptos. Supongan ustedes que un proveedor tiene como histórico, que él me entrega el 20% del producto defectuoso. Siempre ha sido así, yo lo conozco toda la vida así. Entonces, ¿qué querría decir? Que si él me entrega un lote de 100 piezas, entonces 20 saldrían mal. No, eso es falso, porque lo que estamos haciendo es un promedio, es decir, que unas veces llegó con 10 malas, otras veces llegó con 30, otras veces no me trajo malas, pero en promedio yo sé que tiene un 20%, entonces a ese tipo de proveedores, si es así, en el caso exagerado un poquito, pero pues yo le voy a aplicar un plan de muestreo que garantice por lo menos que lo estoy inspeccionando y lo que puedo es aumentar el tamaño de la muestra para asegurar que la inspección sea lo más representativa posible del lote y así asegurar las cosas. Otro error también de conceptos. Si se inspeccionan todos los lotes, ¿cierto? Y se aceptan todos los lotes, todos los lotes están buenos, puede ser falso, puede ser falso. Supongan ustedes que tengo 1000 unidades y tengo que tomar 50, ¿sí? Y resulta que cogí todas las 50 buenas, pero hay 60 malas en el lote y no me di cuenta. O sea, cogí 50, las revolvía de manera aleatoria, cogí 50 y estaban todas buenas, pero en el lote hay 50, 100 piezas malas, pero no cogí ninguna. Entonces, ¿cómo saberlo? Depende de esto, es aleatorio, entonces no quiere decir que porque se inspecciona un lote y el lote se apruebe, esté 100% garantizado que el producto está bien. Entonces, estas son cosas erradas que toca aclarar, ¿sí? Entonces, allí encuentra ustedes lo que son las ventajas y las desventajas de ese muestreo por aceptación. Entonces, básicamente, las desventajas, para mí la más grande, es que no se puede asegurar que se utilicen lotes
100% buenos. O, si quieren verlo de otra manera, no podemos garantizar que los lotes que escogí no se me vaya uno malo, ¿sí? No sabemos eso, o los que acepté, ¿sí? Porque es precisamente es un muestreo por aceptación. Eh, Esas son, digamos, algunas ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer de ventajas y desventajas? Una ventaja es el costo, ¿no? Comparado con una inspección 100%, sí, que sería muy costosa, pues que escoger uno por uno, pues simplemente el muestreo nos ayuda a reducir esta tasa y este costo analizando las muestras, ¿no? Ahí aparecen entonces, digamos, después de las ventajas y desventajas, pues podemos saber, hay varios planes de muestreo. Básicamente hay un plan de muestreo donde yo tomo números, variables, un plan de muestreo por variables, y hay una militar estándar para eso. Pero el más usado, es muy usado, es el tema de muestreo por atributos con la Militar Standard 105E, que es una que nació por allá en 1950 y ha tenido varios cambios y pues todavía se utiliza porque, digamos, el diseño es estadístico, no hay que ir a calcular el n, sino simplemente ya uno toma unos datos de acuerdo a los planes que quiere hacer y va a poder allí determinar qué tamaño de lote, para un tamaño de lote, qué muestras debo tomar y si salen tantas buenas, tantas malas, pues simplemente tomo decisiones de aceptar o rechazar el lote según sea el caso. Entonces esa es como la introducción a todo lo que es el tema de inspección de muestreo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto lo siguiente. Aquí yo voy a colocar en esta hojita de Excel que preparé. Y vamos a colocar lo siguiente. Hemos visto que el plan de muestreo, ¿cierto? El plan de muestreo lo vimos en el libro, plan de muestreo. Básicamente es mirar o revisar tamaño de lote primero. Revisar tamaño del lote. ¿Sí? Y estábamos diciendo que, por ejemplo, 12.000. ¿Sí? Luego seleccionar tamaño de muestra. Hasta ahí es lo que hemos visto, digamos, el resumen. Digamos, de esa, yo voy a tomar un porcentaje, podría ser, yo voy a coger 400. ¿Sí? Ya el tamaño, el porcentaje también lo podemos hacer. Y aceptar, digamos, con un tamaño, con un porcentaje también. Entonces, porcentaje, vamos a colocar un nombre aquí, porcentaje máximo de no conformes. Entonces el porcentaje máximo de no conformes, por ejemplo, que es el 1%, pero de ese lote, del tamaño muestra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Más este por 0.01, digamos, ¿cierto? Y me da 4. Eso quiere decir que yo puedo aceptar de esas 400, 4 defectuosas. Si sale una quinta defectuosa, automáticamente ya deberíamos rechazar el lote. Si salen 3, podemos aceptarlo. Si salen 2, podemos aceptarlo. Si sale 0 y 2 y 1, pues por supuesto también podemos aceptarlo. Lo que quiere decir que podríamos decir que el lote tiene un 1% de defectos. Esto raya, por supuesto, con el tema que se habló al puro principio en la materia, que es la filosofía de cero defectos. Por supuesto que raya con eso porque, o está en contraposición porque el muestreo en cierta manera acepta defectos, ¿sí? Si le salen los 4, quiere decir que en 12.000 unidades hay 4 defectuosos. Entonces, es un tema contrastante. Sin embargo, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, es que no todos los procesos son perfectos y no todas las empresas han podido lograr procesos Six Sigma en el cual el 0.0001, ¿sí? Sea producto no conforme. Eso no se ha podido hacer. Entonces, todavía tenemos este tipo de muestreo para estas empresas, ¿no? Cuando logremos proceso 6 Sigma, pues básicamente vamos a quitarnos ese problema. Bien, aquí también que vamos a ir mirando en este Excel, vamos a hablar de los muestreos simple, doble y múltiple. Entonces vamos a colocar aquí muestreo simple. Yo lo voy a tratar de hacer con ejemplos de la misma manera que está aquí. Entonces, en el muestreo simple es como el que acabamos de hacer, se determina el n, que es el tamaño del lote. Vamos a determinar también
el tamaño de la primera muestra, o sea, por ejemplo, el caso que acabamos de ver, de 400, y se determina la cantidad de unidades defectuosas, ¿no?, que puede tener esa muestra. Ese sería el muestreo simple, es el que acabamos de ver. Pero existe también el muestreo doble, ¿no? Entonces, en el muestreo doble lo que hacemos es, se determina el tamaño de la muestra, el tamaño del lote, 12.000 unidades, por ejemplo. Se determina el tamaño de la primera muestra, por ejemplo, 400, y se hace la primera muestra. Sin embargo, si llega a salir 4 o 5, entonces hacemos otro tamaño de muestra. Ya cogemos un tamaño de muestra diferente, por ejemplo, otras 200, ¿cierto? Y de esas 200, miramos cuántas nos salen malas. Entonces vamos a hacer aquí el doble. Entonces aquí cambiar, aquí pongámosle doble, para el ejemplo, ¿no? Entonces el doble. Entonces n, que es el tamaño del lote, por ejemplo, 12.000, ¿cierto? N primera, n sub 1, serían 400. Y el C1 sería, sí, que es la cantidad de producto conforme o no conforme en este caso. Vamos a ponerle otro símbolo ahí, no hay problema. 4, hasta 4. Si eso sale malo, entonces tomamos un N2, ¿cierto? Que por ejemplo podemos tomar otros 200 y de ahí, entonces otro C2. Y entonces decimos de esos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la primera muestra, voy a subrayarla aquí con amarillo. En el primer muestreo nos salieron 5. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que rechazar el lote. Pero como estamos en muestreo doble, decimos no. Ahora, entonces, tomemos esta, ¿cierto? Vamos a poner otro color. Por ejemplo, aquí en la anaranjado. Y decimos, tome 200, y si salen 2, si sale hasta 2, acepte. Si salen 3, ya rechace. Entonces, digamos que salió 1, o sea, lo aceptaríamos. Ahora, esa es una manera de ver el muestreo doble. La otra forma de ver el muestreo doble es la siguiente. Se toma un lote, el primer muestreo se hace con esto, y se toma un segundo lote simplemente, y los dos lotes tienen que cumplir, es decir, que en esta tendría que darnos hasta 4, y en esta hasta 2. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a cambiar aquí el valor. Tomo un lote de 3.000 unidades, ¿sí? De las cuales yo voy a tomar 60 para la primer muestreo. Si me salen 3 buenas, acepto. Entonces salieron las 3. Salieron 3 o salieron 2, no pasa nada, salieron 2, salieron 3, acepto el lote. Sin embargo, tengo una segunda inspección para asegurarme de que la inspección que yo estoy haciendo sea perfecta y que el lote tenga la mayor calidad posible. Entonces yo tomo otras 30 y digo que si me sale una mala de esas 30, perdón, dos malas, en ese caso, si hasta una puedo aceptar, acepto el lote. Entonces aquí salió una, quiere decir que en este caso aprobaría ese lote. Entonces el muestreo doble consiste en eso. Y hay muestreo múltiple, básicamente. Básicamente sería aquí colocar N3, C3, N4, C4, si es el caso. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la definición del plan de muestreo simple, doble y múltiple? El simple es un plan de atributos, el que estamos haciendo aquí, o sea, pasa o no pasa, donde se inspeccionan los artículos una sola vez por lote, y se rechaza o se acepta según el tamaño que acabamos de ver. En el doble se toman 2 muestras, ¿sí? Y las 2 tienen que pasar, ¿listo? Y en el múltiple se puede tomar más de 2 muestras, 3, 4, y todas tienen que pasar, pero debes traer 2 o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Entonces se toman N2, N3, supongamos que aquí hay un N3, ¿cierto? Para el múltiple, y un C3. Entonces yo voy a tomar 10. Bueno, aquí ya no puedo bajar más, vamos a tomar otras 50, ¿sí? Y ponemos 2, ¿correcto? Entonces este también tiene que llegar máximo hasta 2. Es decir que si un lote cumple estas 3 características, la primera muestra la pasa con 3, la segunda muestra la pasa con 1, que ese es el máximo que puede aceptar, y la tercera muestra la pasa con 2, quiere decir que el lote lo acepto. Pero fíjense ustedes que en las 3.000 por lo menos hay esos defectos, así tiene un porcentaje de defectos, ¿sí? Que se podría perfectamente calcular allí. Entonces esa es el tema de muestreo simple, doble y múltiple, ¿sí? Simple, doble y múltiple. Aquí dejé la palabra doble, agreguemos si queremos acá más bien simple, coma, doble y múltiple, así ya queda explicado, múltiple. Esos son los 3 tipos de muestreos que hay. Recordemos, simple, una sola muestra, lo máximo que puede dar de productos defectuosos. Si es más alto, rechazo. Doble, pues son 2 muestras del mismo lote,
y tiene que cumplir también las dos condiciones. Y múltiple más de, puede ser 3 4 se toman todas las muestras que sean necesarias y todas tienen que cumplir el proceso, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que es, digamos, la selección de la muestra. ¿Cómo se debe seleccionar una muestra? Para ello tenemos que pensar en el tema de la homogeneidad, ¿sí? Es decir, que cuando yo tome una muestra de ciertos productos, esa muestra sea representativa de ese lote. Entonces vamos a mirar algunos casos que también lo vimos en la carta XR y XMR o inclusive las muestras, las cartas de atributos. Vamos a hacer muestreo por atributos en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Supongan ustedes que tienen una bebida, ¿sí? Es una bebida y entonces ustedes son los inspectores de calidad de una empresa que hace bebidas. Pueden colocar cualquier jugo imaginándose. Entonces está usted en la planta y dicen, oiga, inspeccióneme el lote tal, el lote número 1020. Entonces ese lote número 1020 está en una marmita, ya en una olla gigante, ¿cierto? Donde cocinaron todo eso, hicieron la mezcla y esa se considera que es una sustancia homogénea. Se considera que es una sustancia homogénea. Entonces simplemente lo que va a tomar es coger una muestra, por ejemplo, un tarrito, qué sé yo, 50 centímetros cúbicos, y con solo eso ya puedo hacer la inspección de ese lote porque es homogénea, ¿sí? Entonces ya se revuelve eso. Si no es así, si son líquidos, tocaría ponerla en un estado en que sea homogénea. Por eso de pronto existen los agitadores, agitan la mezcla y se toma agitada la mezcla. Digamos que no caigan partículas en la parte inferior del recipiente para poder que sea homogénea. Entonces en ese caso es una mezcla homogénea. Sin embargo, hay productos donde eso no se puede hacer. Entonces estamos suponiendo que llegan, a usted compró fue 1000 computadores, ¿listo? 1000 computadores y le llegaron un contenedor. Y ese contenedor, ¿usted cómo hace para inspeccionarlos? Oiga, pues berraco. Entonces puede ser uno de arriba, dos de arriba, uno de la mitad, vienen apilados, ¿cierto? Por aquí váyanme bajando y toma uno de la mitad, toma otro de puro abajo y los revisa, ¿sí? Y eso está suponiendo que esos 5 computadores, 10 que cogió, representan al lote de los 1000 computadores. Vamos a suponer eso. Es un producto de alta calidad, obviamente, pero pues toca revisarlos, ¿sí? Y listo. Así se revisan y esa es la selección de la muestra, ¿sí? Lo importante allí es que la cantidad de productos que sean inspeccionados sean suficientemente representativos y representen también los productos que están allí. Hay otro tipo de selección de muestra que toca tener cuidado y es cuando hacemos pruebas destructivas. Entonces, hay pruebas no destructivas y hay pruebas destructivas. ¿Qué es una prueba destructiva? Aquella prueba donde, como su nombre lo indica, vamos a tener que destruir una pieza para poder mirar si está buena o no. Entonces, yo voy a tomar aquí un bolígrafo, pero pues para el acero, por ejemplo, esto es una varilla de acero, supongan, ¿no? Obviamente no es una varilla de acero. ¿Y qué prueba se le puede hacer a una varilla de acero? Pues torsión. Entonces cogen dos mordazas, hay una máquina que coge esto y lo comienza a dar torsión hasta que se quiebra, ¿sí? Eso es una medida de verlo. Y ahí se va a destruir la muestra. Otra, lo toman así y lo comienzan a estirar hasta que se quiebra. También son otras pruebas que se hacen con ciertas máquinas especiales en la industria metalmecánica. Esas son pruebas destructivas. Prueba de penetración de soldadura. Entonces se hace un corte donde está la soldadura con una cegueta, con una sierra, se hace un corte y se le agrega un ácido, ¿cierto? Normalmente ácido nítrico y ácido sulfúrico mezclado, o lo que llaman agua fuerte, para mirar la mancha de dónde está la penetración de la soldadura, pero tuve que destruir el producto para eso, ¿sí? O una prueba de un alimento donde yo tenga que destruirlo, o sea, echarlo en un químico para que me genere a ver cuánta azúcar tiene o cuánto ácido tiene, o bueno, la variable que vaya a medir. Entonces, hay pruebas destructivas y hay pruebas no destructivas. Las no destructivas no las va a explicar, obviamente es donde usted puede revisar el producto, tomarle medidas, inspeccionarlo sin tener que destruirlo. Entonces, obviamente hay uno más caro que el otro, ¿sí? Por eso el muestreo por inspección, el muestreo de aceptación también es importante porque cuando hacemos pruebas destructivas, pues podemos seleccionar algunas, no vamos a poder destruir todo lo que nos entrega el proveedor. Entonces, eso sería para que lo tengan en cuenta también ustedes. Eso es, apreciados estudiantes. Ahora vamos a ver, digamos, el uso de la Militar Standard, básicamente, que consiste en el muestreo por aceptación. Es una aplicación del muestreo por aceptación, la Militar Standard,
Y, y allí pues es muy práctico porque uno tiene que aprender a usar esa tabla. En algunas empresas todavía se usa mucho, y tiene que definir varios parámetros para usarlo. Entonces, antes de usar eso, nosotros tenemos que entender, hay una cosa que se llama el AQL, voy a apuntar aquí abajo en nuestro Excel, el AQL, ¿sí? Tenemos el AQL entonces, que es traducido al español es nivel aceptable de calidad, ¿sí? Nivel aceptable de calidad. Entonces, ese es AQL. Entonces, también lo llaman, en algunos autores lo llaman NAC, nivel aceptable de calidad. Pero básicamente no es el nivel de calidad lo que se mira, sino el nivel de no conformes. Por ejemplo, el límite, el NSA o nivel aceptable de calidad, es el máximo porcentaje de productos defectuosos que usted puede aceptar en una muestra. Entonces apuntémoslo aquí. Máximo porcentaje de no conformes en un lote, ¿listo? Obviamente aplica la muestra, ¿sí? Aplica la muestra, es decir, si usted toma una muestra y el 50% le salió mal, ya sabe que el lote tiene el 50% de defectos. También ahí se le denomina, por ejemplo, un nivel máximo permitido, que se llama nivel de calidad límite, que es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio. Es decir, cuando el lote ya salió no satisfactorio, ¿hasta dónde puedo permitirle que tenga productos no conformes? Ya lo vimos en el anterior ejemplo. Y ese es el tema que toca manejar. En la norma militar estándar se manejan, digamos, esos conceptos, el nivel aceptable de calidad, para poder tomar el tamaño de muestra y eso. Vamos a mirar aquí, ya les muestro la militar estándar. Vamos a buscarla en el libro de Gutiérrez, el que estamos trabajando, y allí podemos trabajar con la militar estándar, que es muy importante. Obviamente hay otras técnicas de muestreo que se nos pueden servir para las empresas, pero la más utilizada y la más práctica, que ya están las tablas, ustedes las pueden descargar inclusive de internet, son las militar estándar, ¿no? Entonces vamos a ver la military, digamos en inglés, military estándar, aquí me fue, estándar 105E. Este es para muestreo por atributos, es decir, bueno, malo, pasa, no pasa, ¿sí? Recordemos las gargas pasa, no pasa. A un poquito de la historia, pues, el nombre militar, pues viene pues de la industria militar y se diseñó en los años 50, ¿no? Pues obviamente la industria militar produce balas, por ejemplo, entonces ellos tienen que aplicar un muestreo porque no van a inspeccionar el 100% de las balas. Por supuesto, hoy en día hay máquinas que pueden inspeccionar, por ejemplo, el calibre de manera automática con láser, como son en la industria del tabaco y cigarrillos, que ya aquí en Colombia pues básicamente se acabaron las empresas de eso. Inspeccionan el diámetro del tabaco, del cigarrillo. Lo mismo se puede utilizar en esta industria militar para el tamaño de las balas, pero pues hay cosas que toca inspeccionar las manuales porque no hay máquina que las haga. Entonces, ¿qué? Se toma una muestra, o se toma una muestra y se colocan esas muestras, se colocan en una máquina y se le hacen ciertas pruebas para poder determinar eso. Entonces, la Militar Standard tiene, digamos, varios planes de muestreo. Hay un muestreo que es normal, ¿cierto? Que es cuando usted comienza a implementar la Militar Standard. Es un muestreo normal de acuerdo a esa norma. Es un muestreo, básicamente, es un plan de muestreo igual. Simplemente se toma una muestra, se calcula el tamaño del lote, perdón. Se revisa qué tamaño muestra debe hacer y debo decir con cuántos se acepta y con cuántos se rechaza. Ya existe ese plan de muestra. Y el otro es un plan severo, ya cuando sabemos que un proveedor tiene problemas, por ejemplo, entonces le aplicamos un plan de muestreo severo a ese, pero podemos aplicarle un plan normal a un proveedor que no tenga problemas. Y hay una reducida, digamos que su nombre lo indica, y es básicamente bajar la presión sobre la inspección, es decir, hacerlo más suave para no hacer un muestreo tan grande o tantas unidades de muestra y poderlo decidir entre un lote y otro. Vamos a buscar acá la Militar Standard, básicamente. Entonces, yo voy a mostrar las tablitas de la Militar Standard.
Bien, entonces tenemos aquí en nuestra pantalla una Militar Standard 105E para muestreo por atributos, ya habíamos hablado de eso. Se compone de dos tablas básicamente. Aquí en esta tabla eh, vamos a encontrar el tamaño del lote que vamos a inspeccionar. Entonces, 2 a 8 unidades, el tamaño del lote completo, ¿no? 9 a 15, 6 a 25 y ahí comienza a aumentar, ¿cierto? Y aparecen unos niveles de inspección. Entonces aquí hay unos niveles especiales, especial 1, especial 2, especial 3. Pero el más normal utilizado es el número 2, aquí el que está aquí, que estoy yo subrayando con el mouse, porque digamos que es un nivel promedio que pueden utilizar todas las empresas, que no es ni muy fácil, ni muy sencillo, ni tampoco muy complejo, ni muy costoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero con esta tabla, con esta primera tabla? En la primera tabla vamos a escoger el tamaño del lote. Por ejemplo, si nuestro lote es de 7000 unidades, entonces buscamos acá. Dice, oiga, el lote de 7000 unidades está acá, ¿cierto? Entre 3201 a 10000. Ahí sería nuestro tamaño de lote. Son 7000 unidades. 7000 litros, 7000 tornillos, 7000 televisores, 7000 vidrios, 7000 puntillas, lo que a usted se le ocurre. Entonces, según eso, dice, oiga, vaya al L, vaya al nivel L, ¿cierto? Esa L vamos a buscarla en la otra tabla, ¿sí? Esta L nos da una letra y un tamaño de muestra que debemos hacer. Ahora, ¿cómo se llegó a esta tabla? Porque de pronto algunos van a decir, pero bueno, ¿qué aplica el muestreo allí? Pues esta tabla ya simplifica todos los pasos del muestreo, y que si uno quiere un nivel de aceptación grande y que si uno quiere una certidumbre, ir a la tabla de campana Gauss de las distribuciones o las distribuciones binomiales y determinar el tamaño del lote. Con esto ya nos ahorramos ese trabajo, por eso la Militar estándar es más fácil de usar. Entonces buscamos la L. Ahora bien, en esta otra tabla, ¿cierto? Vamos a ir a buscar, ubicamos la letra L, que es esta, dice 200, ¿cierto? Pero aquí tenemos que mirar cuál es el nivel de calidad que queremos, que vamos a subir un poquito aquí la presentación. Aquí dice nivel de calidad aceptable, ¿sí? O sea, el AQL que dijimos, o el NAC, ¿sí? Nivel de calidad aceptable. Entonces yo quiero un punto, el 10%, punto 1, ¿cierto? El 10% que es punto 1, o punto 1%, que esto está en porcentaje. Entonces decimos, oiga, con este porcentaje, ¿qué hacemos acá? Buscamos la L y nos vamos hacia la derecha, ubicando la flechita. Ahora la flechita nos dice, llegamos a la flechita acá, y nos dice, oiga, tome 200, ¿cierto? Dice que para 200, con un nivel de esa especificación, acepte con 1, AC es acepte aquí arriba, y acepte con 0 y rechace con 1. Quiere decir que si me sale una pieza defectuosa ya rechazo, pero también me va a devolver acá, estoy subrayando aquí con la flechita, me va a devolver a que el tamaño no debe ser 200 sino 125. Entonces, primer paso, buscar el tamaño del lote. Listo, que era 7000. Segundo paso, identificar esa letra según el nivel de expresión que quiero, que es el 2. Entonces, determina el tamaño de la muestra. Y tercero, me voy hacia el grado de nivel aceptable de calidad que quiero. Quiero que tenga el punto 1. Entonces, punto 1%. Entonces, ¿qué hago? Sigo la flecha hacia donde va la cabeza y me dice 0 y 1, pero antes de eso me dice, no, la muestra debe ser de 125, o sea que básicamente tomo 125 y es equivalente a tomar estas 200 que nos indicaba el lote, la letra L, ¿verdad? Tomo 125, rechazo con 0, perdón, acepto con 0, rechazo con 1, ¿sí? Hagamos otro ejemplo, suponiendo que nos dio la letra E, ¿sí? Es un tamaño de lote pequeño. Vamos a buscarla en la otra tabla. Nos devolvemos, aquí está la otra tabla. La teníamos acá. Entonces decimos la letra E. Vamos a buscar la letra E por acá para la inspección 2. Es un tamaño de lote de, digamos, de 90 unidades. Entonces dice de 51 a 90, supongo que vienen 90 unidades. Entonces vamos a la letra E. Listo. Para ese tamaño de muestra, para eso tome 13. Para ese tamaño de lote, tome 13 unidades. Pero yo quiero que sea con un punto 15%. Puntos, aquí lo tenemos, lo ubicamos acá. ¿Listo? Entonces nos vamos. Voy a mover el cursor, movemos el cursor, movemos el cursor y nos damos cuenta que hay una flecha. Entonces vamos hacia abajo de la flecha porque hacia allá va la cabeza. Dice
acepte con 0 y rechace con 1. Pero el tamaño del lote que debo tomar es 80. ¿Sí? Entonces fíjense que en unas ocasiones me aumenta el tamaño de la muestra según lo que necesito o en otras disminuye. Básicamente la regla es la siguiente. Entre más nivel de calidad, ¿sí?, queramos darle, más tolerancia le queramos dar al proceso, pues el tamaño de acepte y rechace va a aumentar. Entonces, por ejemplo, los que tienen el punto 001, porque esto es porcentaje, ¿sí? O sea que con cualquier detallito de ese producto tengo que rechazarlo. Observen, por ejemplo, la Q. Tengo Q. Tamaño de muestra 1250. Acepto con 0. O sea, si me sale 0 defectos, lo acepto. ¿Sí? 0 de 1250. Y solo una pieza de esas que me salga defectuosa, lo rechazo el lote. Rechazo todo el lote. Pero, si yo le doy más tolerancia a nuestro lote, por ejemplo, es un producto que se puede dar cierta tolerancia, yo voy a coger del 0.65, ¿sí? Por ciento. Esto es porcentaje. Entonces, 0.65%. Y yo digo, oiga, letra, el tamaño del lote, vamos a coger ese valor y vamos a coger otro tamaño de lote aquí. Vamos a escoger el C, ¿sí? De entre 1200 a 3200. Suponga que mi tamaño es de 3000. Entonces, uso la K otra vez, miren. 3000, uso la K. Entonces voy acá, coja 125, ¿cierto? Pero me voy hasta donde 0.65, que es el último. Entonces, miren, de 125, si hay 2 defectuosas, puedo aceptar el lote. Si hay 3, ya no puedo aceptar el lote, lo rechazo, ¿sí? Y procedo a otro muestreo si quiero. Fíjense ustedes, entonces, entre más le damos de tolerancia al proveedor de que nos entregue defectos, entonces la cantidad de aceptar y rechazar también va a aumentar hacia ese lado. Aquí hay otra parte de la tabla, yo bajo aquí en el libro y hay más parte de la tabla que, por ejemplo, hay partes donde se rechaza y se acepta, por ejemplo, con 21, ¿cierto? Para 25%, esto es 25%. Con 25% yo rechazo. Con 21 esta debe ser A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces H para un tamaño del lote, ahorita miramos que H. ¿Cuál es el H? Entonces tome una muestra, perdón, y si salen 21 defectuosas, acepto el lote. Y si salen 22 ya lo rechazo, ¿sí? Miremos la H, ¿cuál es? ¿Qué tamaño de lote es arriba? H2. H2, entonces H es esta y puede ser este lote, por ejemplo. Bueno, hemos visto entonces con la Militar Standard 105E, hemos visto el muestreo de aceptación para atributos, es decir, cosas que están buenas o malas, con una galga, pasa o no pasa, con un aparato de inspección, con inspección visual o aparato de inspección visual con el tacto, es decir, con los sentidos estamos analizando si el producto pasa o no pasa, si está bueno o malo. Sin embargo, tenemos que entender que, y como lo vimos en capítulos pasados, por allá con el CPK y análisis de variables, carta XR, XMR, XS, etc., que no todos los datos normalmente se van a presentar en forma de atributos. Tenemos que también poder analizar las variables cuando las hay. Entonces, en ese caso tenemos que inventarnos una metodología o tener una metodología para muestreo por variables, básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese muestreo por variables? Aquí en el libro de Gutiérrez de la Vara que estamos trabajando, encontramos cómo se trabaja una Militar Standard que se llama la 414, ¿sí? Militar Standard 414, que es la que se utiliza para muestreo por variables. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas, que es, primero, que tenemos variabilidad desconocida y podemos utilizar el método de la desviación estándar, ¿sí? Con la desviación estándar, pues es sencilla calcularla, como ya la hemos visto en otras ocasiones. También podemos tener variabilidad desconocida y tener un método del rango, ¿sí? Que acuérdense que es el mayor menos el menor. Y tenemos un método que podría ser variabilidad conocida, entonces ahí ya no aplicamos ningún estado, sino que ya conocemos la variabilidad. Entonces, de acuerdo a estos tres posibilidades, podemos escoger
un límite para un solo lado, es decir, cuando las cosas deben ser mayores o iguales a tal cosa, ¿sí? O para los dos lados, que es el que vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a trabajar para los dos lados, es decir, donde yo tengo que una medida, un promedio, que ya lo hemos analizado en CPK y todas las otras cosas. Tengo un promedio, tengo un límite superior y un límite inferior, ¿sí? Y de esta manera podemos hacer ese concepto. Entonces, vamos a utilizar la Militar Standard 414 para el límite los dos lados. Para ello, entonces tenemos que recordar un poquito de cómo se comporta un proceso por los dos lados. Entonces aquí en este gráfico, recordarlo, ¿no? Simplemente está en el libro también de Gutiérrez, pero pues ahí ustedes lo recuerdan. Aquí tenemos una campana de Gauss donde tenemos un eje central que es el promedio, ¿cierto? De la campana de Gauss central. Y tenemos aquí en gris, en la parte superior y por la parte inferior, producto que está salido de especificaciones, por fuera de especificaciones. Y obviamente ese porcentaje podemos determinarlo en forma estadística yendo a la campana de Gauss. Pero la Militar Standard que estamos mencionando hace ese trabajo por nosotros y nos dice si está bueno o malo dependiendo de eso. ¿Qué debemos hacer? Determinar el Z. Determinar el Z, vamos a recordar cómo se determina el Z, no lo hemos visto, pero vamos a recordarlo aquí en un Excel. Entonces aquí en este Excel vamos a recordar cómo se determina el Z. Se puede determinar por ambos lados, Z superior, digamos, y el Z inferior, o Z izquierdo y Z derecho, como quieran, ¿no? Z inferior, coloquemos acá. Bien, para recortarla el proceso, entonces primero vamos a esta tabla que es el tamaño de los lotes, vamos a buscarlo, por ejemplo vamos a escoger aquí este valor de 1300 a 3200, digamos que nuestro tamaño de lote es de 3000. Normalmente se usa la inspección número 4, el plan de inspección número 4, a menos que queramos hacerla más liviana, ¿sí? O digamos, más estricta y vamos hacia la izquierda en ese caso. Entonces cogemos el plan L. Después de eso, entonces determinamos pues las especificaciones con lo que nosotros hablamos. El tamaño de la muestra vamos a buscarlo en una tabla muy parecida a la Militar Standard anterior. Y tenemos la tabla, decía, la siguiente, entonces la van a encontrar ustedes allá en el libro, y buscamos la L, ¿sí? Entonces nos dice que para ese tamaño muestra, recuerden que son 3000, vamos a coger 40 unidades. ¿Listo? Vamos a coger 40 unidades que es representativo para el tema. Y después de eso tenemos que ir a calcular los zetas que ya dijimos. Entonces, supongan ustedes que tenemos un lote de 3000 unidades, se toman las 40 y se inspeccionan. Vamos a hacerlo en el Excel ahora la otra parte. Abramos aquí el Excel y son 40 unidades, entonces digamos que el límite superior de especificación de eso, o sea, lo que el cliente pide es 20.5 y el límite inferior de especificación es, vamos a restarle 19.5 milímetros, ¿sí? Pongamos para que sea una longitud, ¿sí? Esa longitud. Bien, entonces tomamos muestras, yo voy a sacar aquí rápidamente en nuestro Excel 40 muestras, 20 y 20 puede ser. Voy a borrar esto antes que lo tenía aquí. Voy a sacar entonces 40 muestras rápidamente, entonces vamos a hacer un más aleatorio como siempre. Punto entre y abrimos entre, digamos, 19.4 para que vamos a sacarlo a propósito, 19.4 y o 194 y porque son números enteros los del aleatorio y 206, ¿sí? Y voy a dividir ese valor entre 10 para que me dé el valor que estoy buscando. Por ejemplo, en este caso son 19.6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Lo hubiera podido contar con las celdas ahí a la izquierda, pero lo hice así. Bien, copiamos esto, valores para que ya no se nos modifiquen. Tengo especial valores. Listo, ya tengo mi tamaño muestra. Entonces tomé 20 muestras. ¿A eso qué le vamos a sacar? Vamos a sacarle la desviación estándar. Desves
le sacamos la desviación estándar, ¿cierto? Para tener ese dato ahí, tenemos este valor que es el que nos va a servir acá, ¿listo? Y ya podemos sacar también aquí el promedio, esta es S, y el promedio, o sea, X barra, pues vamos a hacerlo aquí más, promedio de los datos, promedio, listo, sacamos el promedio de todos los datos, cerramos acá, y me da 19.99. Entonces ya tenemos los valores para hacer la X, la superior, Z superior y Z inferior. Entonces comencemos con el Z superior, ¿sí? Entonces es el límite superior de especificación. Entonces en este caso era 20.5 menos promedio. Vamos a hacerlo con una fórmula. Menos, vamos a colocar aquí menos esto. Debe funcionar, listo. Y eso lo vamos a dividir, voy a colocar acá entre la desviación estándar, que es esta. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto nos da ese Z? Vamos a colocar aquí centrado para que se vea bien ordenado. Y así ustedes perciban mejor el ejercicio. Listo. Entonces, ¿a qué será igual esto? Vamos a colocarlo aquí también uniendo esta celda. Sería este, ¿cierto? Menos este. Ojo que se coloque más porque ya está negativo. Y eso lo dividimos, vamos a colocar entre paréntesis. Y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar y nos da un valor. Aquí me equivoqué. Vamos a ajustar dividido este valor que está acá. Listo. Y me da 1.2963. Ese es el Z superior. Ahora el Z inferior. ZI. Entonces ese es promedio. O sea, vamos a tomar el promedio que es este. ¿Cierto? Menos el límite inferior de especificación, que es 19.5. 19.5. ¿Sí? Dividido la desviación estándar. Podemos copiar inclusive esta fórmula acá, creo que se va a dejar, no, bueno, entonces ponemos este valor, listo, centramos nuevamente para que nos quede clara la fórmula que estamos haciendo y aplicamos la fórmula, vamos a pegar esta acá y me da 1.24. entonces el Z superior me da 1.296 y el Z inferior me da 1.245. Con eso vamos a ir a otra tabla del libro, ya vamos a ver cuál es, para buscar con el tamaño muestra 40, acabamos de tomar 40, qué porcentajes se salen y los vamos a ubicar respectivamente. Vamos al libro. Aquí tenemos la tabla de la identidad del libro con ejercicio. Tomamos 40 datos, es el tamaño de la muestra, aquí está claramente los 40 y vamos a buscar 1.20, vamos a saltarnos al Excel un momento, 1.29 y 1.24, listo. Entonces 1.29 no está, vamos a aproximarlo entonces, 1.30, vamos a tomar 1.30 para 40, aquí está, 1.30 para 40 me da 9.58, este valor que está acá, vamos a colocarlo por acá, 9.58, ¿sí? Eso es un porcentaje, listo, 9.58, y el 1.24, que es el pequeño, 1.20, perdón, 1.24 es este, el de arriba es este, coloquemos 9.58 y para 1.25 vamos a colocarlo así, no lo pusimos tan abajo, sino hacia arriba. 1.25 nos da 10.48. 10.48. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 9.58% de los datos de ese lote que estoy tomando yo de 3.000 unidades, del cual tomé 40 como muestra, con una desviación estándar de 0.3934 y un promedio de 19.99, tiene la probabilidad de que haya 9.58 por encima, o sea, más grande del tamaño que se está esperando, que es de más grande de 20.5, y hay 10.48% menor que 19.5. Eso es lo que nos interpreta eso. El total de no conforme, total porcentaje no conforme, vamos a colocar aquí total porcentaje no conforme, sería la suma de los dos. Entonces es este más este. La suma de los dos nos da el 20.06. Entonces ahora vamos a otra tabla del libro y buscamos, de acuerdo a la miltra estándar, si lo aceptamos o lo rechazamos. Vamos allá.
Aquí en la medida 300, entonces miramos el nivel aceptable de calidad, vamos a escoger, digamos, 1, que es el 1%, y buscamos para el tamaño 40. 1 para 40, y aquí está en donde se intercepta, me dice que 2.71. Y nosotros estamos muy por encima, fíjense ustedes que tenemos 20.6. 20.6 quiere decir que automáticamente vamos a rechazar ese lote porque está muy alto el porcentaje de producto no conforme, ¿verdad? No está por encima. Miren, por ejemplo, que ese dato nos hubiera servido en un 15%. Con un 15% sí podíamos aceptar ese lote, porque nos da 22.86, pero yo escogí uno y uno me da 2.71, quiere decir que con ese nivel aceptable de calidad o de mala calidad, lo que hacemos es rechazar ese lote. Entonces es así de sencillo. Los pasos repasemos para las dos Militar Standard. Vamos a hacer un repaso aquí verbal para que lo tengamos claro. Entonces, para el caso de la Militar Standard por atributo 105E, vamos a averiguar primero el tamaño del lote. Después de averiguar el tamaño del lote, vamos a escoger el nivel de inspección 2 y ubicamos la letra. Después de escoger la letra, vamos y miramos qué tamaño muestra vamos a tomar para esa letra. Y dirigiéndonos a la derecha, buscamos si da un número, que puede ser acepte y rechace, o si nos da una flecha. Si nos da una flecha, pues seguimos la flecha y ahí vamos a buscar acepte y rechace, pero normalmente vamos a tener que cambiar el tamaño del lote. Y así, si rechaza, acepta con, por ejemplo, con el primer número y rechaza con el segundo. O sea, 2 y 3, ¿qué quiere decir? Se acepta con 2, se rechaza con 3. Ese sería el repaso de la primera. Y el repaso de la Militar Standards 414 es un poco más complejo porque tenemos que utilizar la estadística. Entonces, primero, determinamos el tamaño del lote. Con el tamaño del lote vamos y buscamos también la letra. Normalmente se usa la inspección número 4 que está en la tabla respectiva. Después vamos a mirar el tamaño de muestra que vamos a tomar, que digamos el dato que nos ha llegado. Sacamos de esa muestra, pues hacemos el muestreo y las medimos, lo que hay que hacer, en este caso yo las medí, y sacamos promedio y desviación estándar muestral, que es básicamente la desviación estándar. Calculamos el Z superior y el Z inferior, y de acuerdo a eso vamos a la tabla de los valores de Z y la cantidad de rechazo que habría, y sumamos los dos rechazos, si es izquierdo y derecho, o si es izquierdo solamente, o si es derecho solamente, como sea el caso. En el caso que hicimos, pues sumamos los dos lados y nos devolvemos a la tabla buscando el tamaño, la letra y el tamaño de muestra, y de acuerdo al nivel aceptable de calidad, miramos si ese porcentaje que nos dio es más alto que el número que está ahí. Si es más alto, lo rechazamos. Si es menor o igual, lo aceptamos. Ese es el resumen entonces de esto. Ahora, básicamente, vamos a dejar algún ejercicio respecto a estos dos temas que acabamos de ver, a estos temas de muestreo y de uso de la Militar Standard 105 y de la 414. Nos vemos en la siguiente sesión.